noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Quiero contarles que hoy día vamos a estar conversando en un ratito más con un profesor académico de la Universidad de La Plata, particularmente de la Facultad de Ciencias Exactas, porque en Argentina hay toda una polémica que se ha instalado por los ajustes y por los recortes que está haciendo el gobierno del presidente Javier Milei respecto de las universidades, particularmente las públicas, y también respecto de la ciencia. Hay toda una situación que ha movilizado a las y los docentes, ¿no es cierto?, para hacer frente a esta situación. Pero antes, quiero contarles que vamos a conversar en un ratito más sobre otro tema extremadamente interesante y que está siendo hoy día muy controversial en Estados Unidos, y que es esta propuesta del Congreso de prohibir TikTok más allá de lo que ya existe en términos de prohibición. Estamos hablando de esta aplicación china, ¿no es cierto?, que es desarrollada por la compañía china ByteDance. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es qué está detrás? Porque ya TikTok se prohíbe en varias partes del mundo, y estamos hablando de países del mundo occidental, desarrollados, ¿no es cierto?, como es el caso, por ejemplo, de Dinamarca o de la Unión Europea. Pero ¿cuáles son las prohibiciones particularmente respecto de aquellos que trabajan para gobiernos o que trabajan para el Parlamento? ¿Por qué? ¿Y cuál es el punto? Porque se ha señalado, y es lo que están planteando en Estados Unidos abiertamente los legisladores, que se trata de la información que circula por TikTok es de una alta sensibilidad, y que dada la situación que ocurre en China, y ese es otro de los argumentos que está de base, ¿no es cierto?, que permite al gobierno chino pedirle a una empresa proveedora de estos servicios, como es ByteDance, información si es que acaso lo considera necesario. Bueno, esto pondría en definitiva en riesgo la seguridad, la información, la data de personas en el mundo, pero particularmente, y por supuesto ahí están puestas las alarmas respecto de los gobiernos. En particular también se ha puesto énfasis en que TikTok en el último tiempo se ha ido escalando respecto de contenidos particularmente antisemitas, luego de lo que ha pasado, ¿no es cierto?, del ataque de Hamas a Israel, y por supuesto después la respuesta de Israel, y que también estaría teniendo efectos en lo que es la campaña presidencial. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? Se está avanzando, hay muchas presiones puestas, pero el asunto es que esto estaría entroncando, chocando contra lo que es la primera enmienda de la Constitución, que por supuesto defiende, quizás como ninguna constitución del mundo, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, queremos tocar este tema, nos parece extremadamente relevante, y saber hasta dónde efectivamente esa información que circula a través de TikTok, de una empresa que a su vez pertenece al gigante asiático chino, que tiene un solo partido de gobierno, que es una dictadura en la práctica, ¿no es así? ¿Hasta qué punto se pone en riesgo la información y la seguridad de los países? Y si acaso efectivamente esta prohibición, más allá de lo que ya existe, va o no a prosperar. Ese es el tema con el que queremos partir hoy día, pero antes vamos a la música y ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, y lo que les contábamos respecto de TikTok, el Senado en Estados Unidos la semana pasada aprobó un proyecto de ley, todavía esto se está legislando, que prohíbe el uso de TikTok en ese país, a menos que la empresa proveedora, que estamos hablando de una gigante china, ByteDance, y que es muy prestigiada por lo demás, bueno, esta empresa matriz sea vendida y la compre en otra empresa norteamericana, pero que no tenga la relación con China, ni menos con el gobierno de China. Esto ha levantado las alarmas en un país donde la libertad de expresión se defiende a rajatabla, y es la primera enmienda de la Constitución. ¿Se entroncan o no esas libertades? ¿Se afectan o no esas libertades y esos derechos? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Luis Enrique Santana, director del programa Formando Ciudadanía Digital de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de esa universidad. Luis Enrique, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mina, por la invitación.
Luis, hablemos de TikTok y quiero preguntarte si estas medidas que se pretenden tomar en Estados Unidos se basan o sea, objetivamente en razones que pueden llevar a una amenaza para los gobiernos, para la seguridad, para la información, o estamos hablando de un tema mucho más político. En el caso de TikTok se mezclan ambas preocupaciones. La preocupación general, por ejemplo, por el efecto pernicioso que podrían estar teniendo las plataformas de redes sociales sobre niños, niñas y adolescentes, es una preocupación transversal en el mundo occidental. La Unión Europea, sin embargo, ya lo tiene más controlado con su Digital Service Act, ¿no? Que una ley mucho más preocupada de los contenidos, de resguardar la seguridad de las personas que interactúan en las redes sociales, pero en Estados Unidos no existe todavía esta autoridad. Y tal como tú lo decías, ¿no? La libertad de expresión es muy valorada en Estados Unidos, entonces la reglamentación no es tan estricta. Entonces se permiten el libre emprendimiento con incluso algunas acciones que podrían ser en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. En ese caso, por ejemplo, se ve que esta demanda que ha habido de muchos estados en Estados Unidos que han demandado a diferentes plataformas, TikTok incluida, pero a Meta, Instagram, esa es la preocupación por la seguridad de los niños. Y ahí se preocuparon y lo están haciendo el trabajo a través de judicial, ¿no? Han judicializado ese problema en Estados Unidos. Y entonces va mucho más lento. TikTok se apuró porque aquí se mezclan varias cosas. TikTok hace tiempo que querían restringirlo, pues, particularmente porque permitía que los chinos, según los legisladores americanos, tuvieran acceso a los datos de las prácticas y conducta de millones y millones de norteamericanos. Hay 150 millones de estadounidenses que ocupan normalmente TikTok. Es mucha gente y saben a qué le prestan más atención. Entonces, todo este aprendizaje que está de los ciudadanos americanos es lo que le preocupa al legislador estadounidense. Hay una cosa media política que no se expresó esto antes, porque con Donald Trump, él quería hacer eso, pero la libertad de expresión era lo más importante, y tal como tú lo dijiste, en ese momento no teníamos el problema de Gaza e Israel. Entonces, cuando ahora quieren controlar los contenidos que se están difundiendo acerca de visiones distintas de ese conflicto, ahora sumaron el apoyo de los demócratas en el Congreso y pasó esta ley que está prohibiendo que le exige a ByteDance vender su participación en TikTok a una empresa norteamericana. Mira, antes de seguir, Luis Enrique, con este punto respecto de cómo puede prosperar o no este proyecto de ley, quiero preguntarte acerca de TikTok mismo. ¿Qué características tiene esta red social? ¿Cuán vista y seguida es en el mundo? ¿Cuál es el corte respecto de lo generacional? ¿Qué importancia tiene TikTok más allá de los chinos? Después nos volvemos a meter con los chinos. Sí, ningún problema. TikTok se ha convertido en los jóvenes menores de 34 años en la plataforma de red social más importante que existe. Hay 1.500 millones de personas que ocupan TikTok en el mundo. O sea, recordemos que Facebook y Instagram, que lleva 20 años, ¿no? 20 años ya, 2004, 20 años lleva Facebook y tiene 2.000 millones de personas. Y TikTok en mucho menos tiempo se convirtió, va segundita, con 1.500 millones, porque durante la pandemia fue el recreo del mundo TikTok. No sé si te acuerdas que todo el mundo hacía bailes y ahí empezamos a entregar nuestra información a TikTok, entonces TikTok se hace más poderoso en la medida que más tiempo interactuamos con la plataforma, entonces creció muy rápido. Y actualmente hay 1.500 millones de personas que lo ocupan en el mundo. Estados Unidos es el principal lugar donde hay, con 150 millones de usuarios. Luego viene Brasil e Indonesia. Entonces son países que tienen mucha gente interactuando en ese espacio. Y por eso le preocupa a los gobiernos occidentales. Dice, esta plataforma que es China, sin un control democrático detrás, si bien el CEO de esta empresa, que es Shou Xiu, él estuvo en el Senado varias veces, ha estado en el Senado declarando. Él dice, nosotros estamos en Singapur y los chinos no vienen y revisan nuestros datos, pero de todas formas el Partido Comunista Chino tiene una cláusula que dice que las empresas chinas le pueden mirar de todas formas, y eso no le da confianza a Occidente. Bueno, pero es muy importante, en Chile 1.500.000 personas ocupan TikTok.
Sobre todo los menores de 34 años se informan en TikTok, se promulgan estas burbujas informativas. Los candidatos presidenciales en la última elección ya estaban ocupando TikTok, ¿no? José Antonio Caz fue uno de los primeros en iniciar el uso de esta plataforma de manera política. A diferencia de Facebook, tú en TikTok, eso sí, no puedes comprar contenido político, no puedes comprar espacio político. Ah, mira, qué interesante el punto, pero espérame, para entender también, ¿qué es lo que hace que TikTok, porque hay varias razones por las cuales mucha gente, por supuesto también en Estados Unidos, tú decías 150 millones de usuarios, hace que la gente siga TikTok? Primero, tú no tienes que estar en TikTok para poder ver TikTok, pero creo que también eso ocurre con Instagram, si no me equivoco, pero ¿qué características tiene esta red social que la hace tan popular? Es una red social que partió lúdica, ¿no? La autocreación de videos cortos. YouTube ya era famoso entre los, digamos, la plataforma. Si pensamos en los más chicos, YouTube es el espacio. Para ellos, cuando piensan en una red social, son estas videoimágenes. No es la red social que imaginamos las personas mayores de 30 años. No es Facebook, no están imaginando Twitter. Ellos, cuando piensan en una red social o imaginan su interacción social en red, son videos. Es YouTube, los niños quieren ser youtubers. Después el TikTok, esa interacción de red social es a través de video. Y TikTok aprovechó ya esa impronta que venía con YouTube y empieza a permitir que a través de herramientas que eran de muy fácil uso, las personas pudieran crear contenidos y subir estos contenidos lúdicos, ¿no? Y durante la pandemia eso explotó, porque en realidad queríamos entretenernos en algo, y esto de algunos millones de personas que estaban conectados, llegamos a más de 1.000 millones de personas en muy poquito tiempo. Claro, mira, estamos conversando con Luis Enrique Santana, director del programa Formando Ciudadanía Digital de la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis Enrique, volvamos a China, porque efectivamente aparece, ¿no es cierto?, porque aquí está todo el tema también geopolítico, ¿no? Porque, claro, aparece una competencia para los grandes de Estados Unidos, ¿verdad? Llámese Facebook, con Zuckerberg, ¿no es cierto?, Instagram, etcétera, y aparece esta competencia del otro lado del mundo, del otro polo del mundo. De nuevo, el hecho de que China pueda entrar en los datos eventualmente, dada la configuración legal, dado que se trata de una dictadura, etcétera, efectivamente, ¿qué podría pasar si China accede a toda esa información y todas esas aprehensiones en el fondo que tienen los norteamericanos? Yo creo que nada muy distinto de lo que pasa con el acceso que le estamos entregando a otras plataformas, como que Meta principalmente, Meta o Google, que le entregamos mucha información. Si nosotros pensamos qué discrecionalidad, solo pensemos en la pandemia y cómo los estudiantes empezaron a usar la plataforma de Google para estudiar en los colegios. Esa información se fue de Chile, se fue de todos los países y está en algún lugar que la tiene Google. Nadie sabe qué pasa con esos datos de los niños chilenos que estaban ocupando el Google Chrome. Eso mismo, que esté en China, parece que da más miedo, ¿no? Nos da más miedo, o al menos a los legisladores norteamericanos le prestan mayor atención de que esa información esté en China versus que esté en Estados Unidos. Hay otros temas que le preocupa también a los americanos, que tiene que ver con la cultura, ¿no? No es la ideologización y la cultura que se podría estar traspasando a través de TikTok. Entonces, los grupos conservadores no están muy contentos con lo que se está entregando a través de TikTok y creen que pueden estar siendo influidos los jóvenes, ¿no? Capturando las mentes a partir de esta plataforma china, ¿no? Eso es lo que también es parte de la narrativa que ayudó que a esto avanzara muy rápido en el Congreso. Pero ¿por qué países entonces, Luis Enrique, como Noruega, Nueva Zelanda, Holanda o los Países Bajos, Dinamarca? Te estoy hablando de países donde hay bastantes libertades, ¿no? Francia, Australia, Bélgica, Canadá, han prohibido en distintos, fundamentalmente para servidores públicos, es decir, para funcionarios públicos, para gente que trabaja en el Parlamento, parlamentarios, y también personas que trabajan en gobierno. ¿Por qué? Porque el espionaje o las agencias de inteligencia de diversos países en el mundo sabemos que están utilizando las plataformas comerciales de redes sociales para tratar de interferir procesos políticos en el mundo. En la medida que le entregamos más información y le damos, digamos, una plataforma más grande de importancia en un país, su nivel de influencia puede ser más grande. Cada vez que nosotros instalamos una aplicación en nuestros teléfonos, la aplicación no solo toma
los datos requeridos para que la aplicación funcione, sino que también toman otros datos que no necesita, como dónde estamos localizados, y esa información es la que le da mucho miedo a los gobiernos, porque en realidad tiene razón. ¿Por qué tiene que saber una empresa en China cuáles son los movimientos de mis trabajadores públicos, como de mis servidores públicos? Y eso lo hacen estas aplicaciones. Claro, pero Luis Enrique, recordemos lo que pasó con Cambridge Analytica, ¿no es cierto?, esta empresa de análisis de datos con respecto a Facebook, la cantidad de informaciones que recibió, cómo esto tuvo impacto en la anterior campaña en Estados Unidos. O sea, salgamos de China y también ha habido situaciones que han sido y que se han convertido, como en este caso, en un escándalo, ¿no? Exactamente, y en lo político... En lo político es importante, pero de verdad no es en lo político donde hay mayor influencia de desinformación y utilizar estas prácticas de las personas para interferir los procesos, ¿no? Se interfieren los procesos políticos, pero también los económicos. Se cree que la mayor cantidad de bots vienen de empresas farmacéuticas, no de grupos políticos. La información que se está recabando o de las prácticas que tienen niños, niñas y adolescentes que no debería ser, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando que podrían ser utilizadas en nuestra contra, ¿no? Cuando uno lo toma preso y dice, no puede no decir nada, nosotros estamos diciendo mucho que podría ser usado en nuestra contra en el futuro. Sí. Mira, qué increíble, lo que acabas de decir, que la mayor parte de los bots vienen de las empresas farmacéuticas. Pero a ver, ¿cuál es el punto ahí? ¿Cuál es el sentido? ¿Bloquear qué? ¿Generar qué cosa? Por ejemplo, generar mayor aceptación a medicamentos. Tú conoces que en Estados Unidos, por ejemplo, uno se sorprende cuando prende la televisión y ve un aviso de pídele a tu doctor que te cambie la cadera, ¿no? Esas cosas pasan en el día a día en la televisión normal. Entonces, personas, por ejemplo, que aparece un aviso de un nuevo medicamento y luego tienes falsos usuarios de ese medicamento que apropian que aprueban o le dan estrellita a ese medicamento, por ejemplo. Esa es una de las formas más fáciles. O, por ejemplo, presionar para que un medicamento se apruebe o no. Impresionante. Ahora, respecto de TikTok, volviendo, ¿no es cierto?, a esta red social y la popularidad que tiene, sobre todo, como dices tú, en Chile y en general en el mundo, en jóvenes o personas que hasta los 30 y tantos años, 34, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿ustedes han podido hacer un seguimiento respecto de si más, desde el punto de vista político, si tú quieres, quiénes son los que más siguen hoy día, o estamos hablando que hoy día es más transversal? Porque tengo la sensación de que cuando se creó TikTok en Chile o cuando TikTok empezó a funcionar, eran más los grupos vinculados a la derecha o a la extrema derecha los que seguían TikTok. ¿Me equivoco o pasó así en algún minuto? Yo creo que pasó así en algún minuto, pero también no sé si tú alcanzaste a ver, pero a mí me sorprendió mucho porque yo me pasaba por TikTok en la noche, previo a la campaña presidencial de Boric, y tú veías al presidente Boric transmitiendo su live en Instagram y que algunos lo transmitían en TikTok a la vez. Y tenía a Carol Cariola, que también estaba levantando sus propios programas y sus bailes, ¿no? También la ministra Vallejo actualmente. Todos ellos estaban en TikTok, entraron a disputar ese espacio. Eso fue en la elección pasada. Estaban disputándolo antes del espacio. Hoy día, si tú pasas por los live que se hacen, no me acuerdo cómo se llaman los live de TikTok, cada noche, a las 8:30 de la noche, hay chicos que tienen sus programas políticos, chicos muy jóvenes, 18 años, 19 años, que tienen debates sobre la ISAPRE, sobre la AFP. Es un espacio de discusión bien importante, pero también muy poco controlable, ¿no? Estos lives que se hacen en tiempo real. Entonces eso le preocupa a los gobiernos, ¿no? Que tener no poder controlar este espacio, y menos que esté funcionando en un espacio controlado desde China. Bueno, y desde ya pensemos además de lo que, porque dime que no es inusual, o sea, que no estábamos acostumbrados a que una ministra vocera de gobierno, una ministra o ministro te lanzara contenidos cortos en TikTok o en Instagram. O sea, una cuestión que yo, por ejemplo, de repente abro y veo a la ministra Vallejo en un video que no dura más de 15 segundos. Eso es súper propio de esta generación, ¿verdad? O sea, también eso, ¿qué impacto produce eso? ¿Por qué se está haciendo? Es para acercar
a las audiencias y votantes a lo que es el político, ¿no? Lo que hacen los políticos al meterse en este tipo de comunicación más instantánea, stories, cosas que desaparecen, lives, con sus audiencias, es que quieren conectarse, porque la distancia y la desconfianza que está creciendo, que existe, es muy importante. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos para la democracia como tal de esto? Es que a los políticos actualmente les basta con hablarle a sus fans, ¿no? Y si tú logras tener un número de fans leales que te siguen en TikTok, en Facebook y te reparten, ya puedes con ello salir electo, ¿no? Nos pasa con los diputados, que ellos, yo estoy, por ejemplo, me toca ir al Congreso, tuve un proyecto de investigación grande y los diputados, y tú los ves que ellos no están hablando para la asamblea que está ahí en el Congreso, sino que están hablando para su red social. Están hablando en pedazos de contenido que ellos van a cortar y van a poner y difundir en sus redes sociales. Y así se va generando tu propia comunidad, que se llama, pero en realidad es una burbuja excluyente, que mientras esa burbuja esté ahí apretadita y bien alimentada, te va a defender y va a votar por ti en la próxima elección. Y si necesitas 8% de los votos para ser electo, en realidad no es un buen negocio para ellos. O sea, realmente, y además que hoy día, dada la proliferación de las redes sociales y de toda esta era digital, que ha logrado que se reparta la torta publicitaria. Entonces, imagínate antes, cuando tú no tenías nada, lo que costaba un segundo en televisión, un segundo en la radio, y hoy día tienes o sea, hay que ver ahí cuál es el impacto que tiene cada uno, pero sin duda que quien mejor lo ha entendido respecto de TikTok siempre ha sido José Antonio Kast y los republicanos, ¿no es verdad? Y sobre todo lo vimos para la votación previa, es decir, la campaña del Consejo Constitucional. Funciona muy bien para estas comunidades más cerradas que se refuerzan a ellas, ¿no? Entonces, claro, por eso no podemos saber cuál es el efecto que tienen a nivel de la conducta del votante a nivel general, cuánto ayudó a cambiar o no la balanza. Sabemos que lo ayuda a mantener la lealtad de las personas que ya eran proclive a ellos, ¿no? Eso es bueno y es interesante de mirar. Mira, cuéntame, Luis Enrique, ya se nos va acabando el tiempo, pero ¿cuál es la red social más popular en el mundo hoy? Es Instagram. Depende de la edad, de todas formas. Facebook, como Meta, la empresa Meta, tiene segmentada su forma de interacción. Para los más adultos está Facebook y para los más jóvenes es Instagram. Pero Meta es por lejos la empresa, la compañía tecnológica que tiene el mayor acceso a nuestros datos, porque tiene segmentado, ¿no? No tiene eso, sacó los Reels hace poco, perdón, no los Reels, Threads hace poco tiempo, su otra plataforma que es como Twitter. Entonces, tiene segmentada su compañía. El gobierno de Estados Unidos también está intentando, el Estado, el Congreso ha intentado que Meta se separe, es una también de las opciones, que se separen sus diferentes plataformas, porque concentrar este nivel de datos en un solo poder es muy peligroso. No, tremendo. Entonces, espérate, ¿YouTube se considera red social también? YouTube también, porque permite lo mismo. Cualquier red social es una que te permite los usuarios pueden poner contenido e interactuar con esos contenidos. No es solo un broadcast, no es solo en una... Pero está de poquito detrásito por lo que he leído de Facebook. Todavía no lo supera, ¿no? YouTube no, está Facebook. Todavía no. Si sumamos que Google... Siempre Meta y después Google y TikTok. Y ahí estamos en TikTok y ByteDance, que de los dos son 2.600 millones de personas. Imagínate. Luis Enrique, te queremos dejar súper invitado, pero ¿sabes para qué? Para otro tema que queremos conversar ya más dedicadamente contigo, porque sabemos que ustedes en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, la Universidad Adolfo Ibáñez, están muy preocupados y han hecho un estudio respecto del uso de celulares en los colegios. Así que no me digas nada porque lo queremos dejar para una próxima entrevista, ¿te parece? Me parece. Feliz lo acompaño. Muchas gracias. Excelente. Oye, Luis Enrique, entonces Luis Enrique Santana, director del programa Formando Ciudadanía Digital de la Universidad Adolfo Ibáñez, gracias por haber compartido con nosotros este tema esta tarde.
Bien, ya estamos de regreso, tal como les habíamos anunciado. Vamos a entrar en lo que ha pasado en Argentina con una serie de medidas que ha anunciado el presidente Javier Milei y que estarían afectando seriamente a las universidades de ese país y sobre todo a las ciencias. El martes 23 de abril, cuando uno intentaba, ¿no es cierto?, entrar a la página particularmente de la universidad, de las carreras de la Universidad Nacional de La Plata, aparecía un anuncio que decía lo siguiente, con color verde: los gremios universitarios docente y no docente convocan a un paro nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional convoca a una movilización en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario. ¿Qué pasó? Hubo esa jornada, ¿no es cierto?, una manifestación muy masiva que básicamente lo que hace es poner el acento y el reclamo por el ajuste presupuestario que está llevando a cabo el gobierno del presidente Javier Milei. Queremos entrar en este tema, queremos hablar de los recortes, de cuánto esto puede afectar las universidades del país, y vamos a tomar contacto a esta hora con el profesor de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Roberto Moreno, desde, por supuesto, Argentina. Roberto, gracias por este contacto con nosotros aquí con la Radio Universidad de Santiago y el programa Simple Texto. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Pero absolutamente, estamos muy preocupados también, y quiero pedirte que si podemos hacer primero un diagnóstico de la actual situación del país después de que asumiera Javier Milei en materia de ciencia y tecnología. ¿Están ustedes enfrentando el peor ajuste de los últimos años? Y la verdad que sí, Mirna, creo que en la descripción que vos hacés de la convocatoria a la marcha del día martes 23, creo que ese título que ponés de quienes convocan deja de manifiesto la gravedad del problema. Imagínate que yo, cuando era estudiante, he participado de movilizaciones y en general los que convocaban a las movilizaciones eran los estudiantes. Digamos, no hay, los docentes y los no docentes y las autoridades institucionales estaban al margen, y en general a veces hasta había enfrentamientos entre los sectores estudiantiles y los sectores docentes por las tomas de facultades, por distintas acciones, digamos, del movimiento estudiantil. Ahora fíjate que el protagonismo, si bien el movimiento estudiantil tuvo una cantidad enorme, digamos, de estudiantes en las calles, en todos lados, se dio que la comunidad por completo estuvo, y las autoridades institucionales están convocando la marcha, digamos. O sea, ha traspasado todas las situaciones anteriores que hemos vivido, digamos, ¿sí? O sea, que esto, que las autoridades estén participando junto con los gremios convocando, es algo que no se ha visto, digamos, en la historia desde la democracia para acá. No me acuerdo en la historia del sistema universitario y científico argentino. Y en las características, Roberto, que tiene, digamos, sí, eso, hablemos de esas características, porque lo que quiero entender, para que estén todos movilizados, como has dicho tú, ¿no es cierto?, acostumbrados también en Chile, a que sean los estudiantes los que se movilizan, evidentemente, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la gravedad? ¿Qué gravedad tiene lo que está pasando hoy día con los recortes presupuestarios del gobierno de Milei? Mira, la primera señal vino hacia el 19-18 de diciembre del año pasado, cuando había que comunicar lo que estaba pasando con todos los programas de becas que se estaban concursando y no se daban los resultados. Y no se dieron los resultados, y no se dieron, y no se dieron. Empezaron las primeras alarmas, digamos, de lo que estaba pasando. El DNU, digamos, que aprobó Milei, mejor dicho, que decretó Milei, ni bien asumió, fue el que posibilitó la posibilidad incluso de despidos que empezaron a concretarse en enero en el sistema científico. Esto empezó a generar, imagínate que enero acá son vacaciones. Sin embargo, digamos, hubo una movilización muy grande del sector científico durante ese mes, porque ya se veía, digamos, despidos y recortes. Y las becas que estaban previstas que fueran creciendo, digamos, de manera vegetativa, un poquito más, digamos, año a año, para fortalecer el sistema científico, sufrieron un recorte como del 60%, las becas que se decretan. Entonces eso lo que está haciendo es detener lo que son la conformación de grupos y trabajos que están en desarrollo de investigación. Digamos, frena mucho porque quita mucho mano de obra y potencial futuro de desarrollo de todo el sistema científico. Y acá en Argentina, no sé cómo pasa en otros países de América Latina, pero en Argentina es un imbrincamiento muy fuerte entre el sistema científico y la universidad. Digamos, casi todos los que están investigando generalmente son docentes en la universidad,
y viceversa. Entonces es una mancomunión importante. Y eso que se empezó a manifestar, que parecía una amenaza, se empezó a concretar. Después se desfinanciaron los proyectos científicos que estaban en ejecución y las obras que estaban en ejecución. Entonces hay muchos grupos de investigación que adquirieron equipos muy, muy caros del exterior y ese financiamiento, digamos, que ya estaba otorgado, te digo, desde aproximadamente septiembre del año pasado, no se dejó completar el programa y ahora inclusive el gobierno tiene que estar gastando plata pagando seguros de los traslados de esos equipos, porque están en la aduana. Entonces, Qué digamos, impresionante. estamos Pero gastando. Roberto, correcto. Sí, déjame contarle a nuestros auditores con quién estamos conversando. Estamos conversando con Roberto Moreno, profesor de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Roberto, cuando ganó Milei, cuando logra finalmente llegar al poder, yo me imagino que todos ustedes sintieron que las amenazas se iban a cumplir. Recordemos que él quería recortar prácticamente todos los ministerios, entre ellos el Ministerio de Ciencia, lo dijo, tuvo que recular porque, claro, no podía simplemente desmantelar el Estado, pero ha logrado reducir gran parte de esos ministerios que había antes de su llegada. Y por otro lado, también anunció lo propio con las universidades. Entonces, de alguna manera se cumple lo que él planteó. ¿Qué posibilidades hay de revertir esta asonada de parte del gobierno de Milei? Y la verdad que no sabría, digamos, decir qué posibilidad habría, pero lo que creo que quedó de manifiesto en la movilización del martes pasado es que el reclamo que están haciendo los sectores científicos y universitarios tiene un amplio acompañamiento de la clase media, de los sectores sociales, los trabajadores. Es como parte de un gen propio de la cultura argentina, digamos, la universidad pública y gratuita y el sistema científico. O sea, la gente está muy conforme, digamos, son dos valores muy relevantes dentro de la sociedad. Un montón de otras cosas se discuten, pero yo conozco bastante gente que movilizó los otros días y que es votante de Milei, pero que no comparte, digamos, esta política. Entonces, Mira. lo que pasa es que muchas veces lo que decís vos, digamos, yo no soy un analista al detalle de las opiniones públicas y eso, ¿no? Pero bueno, se cruzan montones de cosas para la decisión de la elección. No, yo creería que la gente no es que lo votó porque iba a terminar con el sistema científico y universitario. Probablemente lo ha votado por otro un conjunto de cosas. Capaz que alguien sí lo votó por eso, ¿eh? No sé. Pero digo, probablemente no haya sido el elemento decisor. Dentro del mismo sistema científico y universitario hay un montón de votantes de Milei, estudiantes, docentes, investigadores. Digamos, no sacó Ya, lo mucho que pasa voto, es que pero la gente. claro, pero ahora dice, yo estaba leyendo que decía hace, no sé, un día, unas horas, que el presidente, digo, Milei, que él no está, digamos, por acabar con las universidades públicas ni terminar con el aporte que corresponde. Entonces, la pregunta es, bueno, esas son las palabras, ¿no es cierto?, los dichos. La pregunta es que en la práctica, que tú lo estás viviendo directamente, o sea, tú sí has visto ese recorte, tú sí has visto, hay un propósito de, no sé, desmantelar el sistema público universitario en Argentina. Para mí el propósito está contenido en la esencia filosófica de la sociedad que él piensa. Digamos, él piensa una sociedad donde el Estado se tiene que correr de todo. Entonces, dentro de ese esquema que él plantea, la universidad pública no existe. Entonces, no es que la venga a desmantelar por una cuestión de maldad o de algo en particular, sino porque es parte de la ideología que él contiene. Lo que yo no sé, digamos, si esa base filosófica de construcción de una sociedad de esa naturaleza es aceptado o no por el conjunto de la sociedad. Porque el conjunto de la sociedad, a lo mejor, digamos, hay cosas con las que comparte y hay cosas que no comparte. Yo no sé si esta cuestión particular del sistema universitario científico es compartido en la manera en que está siendo tratado. Me da la sensación de que no, por lo que pasó el martes pasado, porque la movilización en Buenos Aires, yo he participado de varias movilizaciones de esta naturaleza, así, digamos, en mi transcurso, digamos, como docente y como estudiante, y nunca había visto una movilización de este tipo. Fue más grande que la del 24 de enero, que había habido paro nacional y movilizaron todos los sindicatos, ¿viste? Entonces es una cosa increíble. Increíble, pero además, si vos veías las movilizaciones en otros lugares del país, en cada lugar del país que había una universidad, hubo movilización, toda la gente se asombra de la cantidad de gente que había en las movilizaciones. Digamos, así claro. Que ha habido una respuesta muy grande.
Lo que puede decir el presidente ahora a lo mejor es que está evaluando la situación de acuerdo a lo que la sociedad está, digamos, reclamando, digamos. Se está diciendo, che, mirá, por acá no. Claro, o sea, como que, bueno, eso es de todas maneras, ningún gobierno, ningún presidente, a menos que sea un suicida, se va a ir en contra de una gran masa de ciudadanos que está reclamando o protestando por alguna medida que toman, eso lo hemos visto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa exactamente porque entendemos que muchos institutos y universidades están comenzando a operar con los recursos del año pasado? Ahora, ¿qué situaciones tiene puntualmente la Universidad de La Plata, que junto con la Universidad de Buenos Aires son las universidades más prestigiosas de Argentina? Claro, ahí lo que pasó, Mirna, fue lo siguiente. En el año 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández manda el presupuesto, no se le da quórum para aprobarlo y nunca pueden tratar el presupuesto. Entonces se prorrogó el presupuesto del año anterior y lo que se hacía, se mandaban remesas compensatorias de acuerdo a la inflación. Entonces ahora lo que nosotros tenemos es el presupuesto ese que quedó del 2023 y no sé, ahora no hay ninguna remesa, no hay nada. Como hubo un proceso inflacionario muy grande, quedó completamente desactualizado, digamos. Y ese es el presupuesto con el que, o sea, si vos tomás ese presupuesto, el funcionamiento sería hasta mayo, junio, digamos, con ese monto de dinero. Ahora el gobierno, y además pasó lo siguiente, en el gobierno anterior había una división de entidades sociales que tenían subsidiados la luz, el agua y el gas, los servicios, y ahora, digamos, había una diferenciación y ahora el gobierno eso lo eliminó. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Exactas se triplicó la factura de luz en un mes. Nosotros pagamos 14 millones, digamos, y veníamos pagando 4.200.000 para este mes. Entonces, impacto total. Pocos recursos, encima que son pocos los recursos, los gastos se triplicaron. Y si nosotros vamos a comprar reactivos, todo el triple sale, ¿viste? Entonces, es muy complejo. No, total. Roberto, explícanos algo que es muy importante para nosotros aquí en Chile. Las universidades públicas, ¿todas tienen gratuidad universal en tu país? Sí. Todas, o sea, nadie paga por ir a la Universidad de La Plata o a la Universidad Nacional de La Plata o a la Universidad de Buenos Aires, ¿no es así? ¿Eso se podría ver afectado también? ¿Podría haber ahora te pregunto, ¿sí? Y es posible que sea la discusión siguiente, digamos, o que a lo mejor se va hacia esa discusión. Pero vos fíjate lo que pasó. En esta movilización del 23, por ejemplo, muchas universidades privadas conocidas adhirieron a la marcha y movilizaron. O sea, imagínate. Había gente con cartelitos. Claro. Había una chica que vino con un cartelito que decía, si bien yo estudio en la UADE, me lo puede pagar mi mamá que estudia en la universidad pública. Decía, o sea, pues la UADE es una universidad privada, ¿no? Entonces, hasta propios sectores de universidades grandes privadas, digamos, valoran el sistema de la universidad pública. Bueno, inclusive el sistema, había muchas cartas de científicos del mundo, de todo, digamos, valorando el sistema científico y universitario argentino, que dicen, esto es un valor en sí que no puede tocarse, digamos, discutamos otras cosas, pero esto, digamos, es casi un valor intangible, por decirlo de alguna manera. Claro, mira, estábamos viendo... Totalmente. Roberto, la bioquímica Raquel, que es muy reconocida, ¿no es cierto?, por este premio CONEX de Platino 2023, decía en el diario El País que la ciencia básica siempre surge apoyada por el Estado. No hay ningún país que no la respalde y que incluso los países aún, o sea, con gobiernos de derecha, ¿no es cierto?, han insistido en esta línea. Entonces la pregunta es, ¿tú dirías que el objetivo de Milei cuál es finalmente? ¿Lograr un superávit fiscal a toda costa y a costa de las universidades también? Exacto, sí, eso sí, no importa lo que pase. Digamos, él a veces lo dice de manera chistosa, digamos, como burlona, pero es el fondo, digamos. Dice motosierra infinita y bueno, no importa, que caiga, que caiga. Entonces, ahí es lo que, para mí es un poco lo que te decía yo la vez pasada. O sea, ¿qué sociedad querés? ¿Qué sociedad pretendés, digamos? Pretender una sociedad, digamos, que tenga educación, que tenga ciencia, cómo la construís. Y esto pareciera que es más que nada una mirada de microeconomía, digamos. ¿Cómo resuelvo la cuestión de la economía y no importa lo que pase? Acá la ligaron los jubilados, la ligaron todo, no es nada más que el sector universitario. Está totalmente, pero tú dirías que, Roberto, como académico, ¿no? ¿Tú dirías que puede haber una fuga de cerebros científicos?
eso ya empieza a ver, porque lo que empieza a ocurrir es lo siguiente. Ya. Los becarios, por ejemplo, que yo te decía que en diciembre no se daban los resultados, ¿qué empieza a pasar? Entras en una situación de incertidumbre. Entonces, la gente lo que quiere ahora es tratar de tener otro cargo docente, conseguir un trabajo en el privado, o sea, se quiere asegurar el futuro porque ve, digamos, que viene una situación muy complicada de acceso a una carrera científica y a una estabilidad en la universidad. Porque si hay un achicamiento, no va a haber más cargo, no va a haber esto, entonces esa gente empieza a encontrar otro lugar donde estar, y es gente que se ha formado durante años, digamos, ¿sí? Todo el sistema público, 5 o 6 años de estudios universitarios, 5 años o 6 años de becas doctorales, de becas postdoctorales, y toda esa gente, digamos, si se achica el sistema científico, son recursos en los cuales se invirtió mucho dinero, mucho tiempo, recursos de calidad, que Argentina no los va a tener. No los va a tener, digamos, van a buscar otro destino. Y son muy requeridos en otros lugares del mundo, además. Totalmente. Roberto Moreno, conversamos con el profesor de Química de la Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué te produce a ti, por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional aplaude las medidas de Milei? No lo dice con esas palabras, pero estaba leyendo que estaban muy impresionados de los resultados que ha logrado en tan poco tiempo para controlar, entre otros aspectos, por supuesto, el gran gasto público que se había producido en los gobiernos anteriores del país. Y no me resulta muy extraño, la verdad, porque el Fondo Monetario, siempre que ha estado en Argentina, ha generado conflictos internos hacia la economía, digamos. ¿Por qué te prestan deudas usureras? Después tenés que pagar impuestos de impuestos, digamos, no termina nunca de pagar, ¿viste? Son esas deudas impagables y que ahora esté ocurriendo este ajuste para que le puedan pagar, es más que nada, digamos, más que una cuestión monetaria para mí, es una cuestión de mirada global de lo que pretenden para América Latina, digamos. Me parece que eso tira un poco, digamos, hacia las miradas que el Fondo Monetario propone, digamos. Sí, ahí hay intereses políticos detrás de eso. No solamente que la cuestión monetaria, que si hay o no hay superávit. Roberto, y para ir cerrando, ¿cuál es tu sensación en estos minutos? ¿Estás desesperanzado? ¿Crees que se puede ganar esta batalla? Yo creo que se puede ganar esta batalla, sí. Yo creo, digamos, que los otros días, con la movilización que hubo, porque además de la movilización que hubo, yo conozco mucha gente que no pudo movilizar por determinadas situaciones. O sea, digamos, la gente que podría haber movilizado en términos potenciales ha sido mucho más todavía. Entonces, claro, me parece que hacia adentro de la universidad ha perdido mucho prestigio la política que está llevando adelante el gobierno de Milei. Entonces, eso me parece que es el primer elemento constitutivo de la posibilidad de una respuesta eficiente desde nuestro sector. Porque si nosotros, digamos, estuviéramos debilitados y haces una marcha y no va nadie, como que a nadie le importa, bueno, sí, ya no sé qué va a pasar, claro, está complicado. Pero me parece que la sensación de solidaridad y acompañamiento de muchos sectores sociales y de los propios sectores internos de la universidad y del sistema científico, me parece que siembran algo que puede ser positivo para este sector. Ya, pues Roberto Moreno, profesor de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, te quiero dar las gracias por habernos compartido, ¿no es cierto?, la experiencia que estás viviendo como académico, pero que es la experiencia que están viviendo muchos allá en tu país, de verdad, muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias, Mirna, a vos, y espero que la pasen bien y ojalá que todo salga bien.